Buenas noches, docente Víctor Osvaldo Mancilla. Mi nombre es Álvaro Alonso Chambialata. Hoy he elegido para esta exposición oral la teoría del delito. En este tema, definitivamente, vamos a dar una introducción. Según Herzeg, la teoría del delito es una teoría de la atribución delictiva. Es la encargada de determinar las características generales que debe reunir un acto para ser identificado como punible. Entonces, para desarrollar este concepto, el estudio de la doctrina penal, especialmente la parte general del derecho penal, tuvo que sufrir una larga evolución. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que tenemos que aprender a hacer esta distinción, ya que la teoría del delito no se ocupa de los elementos de un tipo específico para cada delito, sino que estudia lo que es común a todos los hechos punibles. Entonces esto requiere en primer lugar un concepto de delito a partir de lo cual se desarrollan hipótesis complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también vamos a hablar de la teoría del delito según Almanza y Peña. El delito se define como una oposición a una acción humana prescrita o prohibida por la ley bajo amenaza de castigo. Por lo tanto, es la ley la que define y establece qué actos deben considerarse como delitos. Es la ley la que define, establece la naturaleza delictiva de un acto. Pero para Muñoz Conde, por ejemplo, la teoría del delito es un sistema de hipótesis que exponen a partir de una determinada tendencia dogmática. ¿Cuáles son los elementos que hacen posible un o no la aplicación de una consecuencia jurídico-penal a una acción humana? Por lo señalado, la teoría del delito es un conjunto ordenado y lógico de preguntas que funciona como un sistema de filtros que establece de manera abstracta las características pertenecientes a delitos y todas manifestaciones, desde el hecho social, que parte del hecho social, la acción u omisión, la tipicidad, antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad del delito. Entonces también podemos también tomar la acción, por ejemplo, la tipicidad que selecciona e informa sobre las conductas prohibidas, la antijuricidad que establece bajo qué condiciones y en qué casos la realización de una conducta o tipo penal es contraria al derecho o no. La culpabilidad también, no podemos decir culpable es aquel que pudiendo, ¿no?, comportarse bien, decirlo así, no se ha motivado ni por deber, ni por impuesto, ni por ser impuesto por la norma, ¿no? Algo así, ¿no? Como que desobedece sabiendo lo que está haciendo. En teorías podemos también hablar la teoría del delito, podemos decir las teorías exactas, podemos decir que el causalismo. Podemos mencionar la teoría del delito que explican el delito, el causalismo, el finalismo y el funcionalismo como teorías del delito. Por ejemplo, vamos a hablar de la teoría del causalismo. Esta teoría recibe su denominación causalista al basarse en el binomio causa-efecto, ¿no? Ya que atribuir responsabilidad solo requiere comprobar la causa y considerar el efecto. Por ende, una persona siempre será culpable cuando se acredite su acción como causa del resultado. Vamos a hablar también del causalismo naturalista. La corriente positivista surgió en Europa, ¿no?, a inicios del siglo XIX y estuvo caracterizada por postular que las leyes de la naturaleza regían el universo. A propósito de ello, el causalismo naturalista tomó dicha corriente y trasladó el derecho penal. Y ello ocasionó un cambio en la concepción del delito, pues la estableció alrededor de la causalidad, resultado, es decir, así pues se generaba un nexo causal, ¿no? También podemos decir que el causalismo valorativo. El causalismo valorativo, para ello, para ellos el delito se trata de una acción voluntaria, ¿no?, hacia el mundo exterior, causando o no evitando dicha modificación en el mundo exterior.
A diferencia, por ejemplo, hablamos de diferencia del causalismo naturalista, esta teoría reconoce la existencia de elementos normativos y subjetivos del tipo, así digamos, del delito. Así deslinda de toda la concepción netamente naturalista, objetiva, al introducir el elemento humano de la voluntad. De esta forma establece por primera vez la necesidad de analizar este aspecto evolutivo, lo que ocasiona que se reformule la concepción mediante el siguiente enunciado, ¿no? Por ejemplo, también hablemos que existe acción si objetivamente alguien ha emprendido cualquier movimiento o no movimiento. Subjetivamente, también hablemos de que alguien ha emprendido cualquier movimiento o no movimiento que existe en una voluntad. Vamos a hablar también de la teoría del finalismo. Esta teoría del finalismo esta teoría tuvo como máximo representando a Belzel, ¿no? Quien es propugnada en sistema de derecho penal sobre la base de la teoría final de la acción, destacando en ella la finalidad. Esta concepción originó que se modifique la teoría del delito imperante hasta ese momento. Teoría del funcionalismo. Entre sus principales representantes se encuentran Roxin y Jacobs, quienes parten de los problemas de argumentación, tanto del causalismo como el finalismo, y proponen una elaboración pragmática de la teoría del delito, ante la necesidad doctrinaria de fundamentar mediante explicaciones lógicas y coherentes el fenómeno delictivo, pues en un mundo industrializado y modernizado como el de ahora, pues no, digamos, atrapado por la tecnología y la biotecnología, las actividades peligrosas, riesgosas y el manejo de las fuentes de peligro necesitaban una ciencia penal con una nueva ética y con una nueva cosmovisión del actuar y del comportamiento humano. Vamos a hablar también de las concepciones del delito. Concepción material o dogmática. Establece el corpus delicti como requisito para que una acción humana voluntaria sea considerada delito. Para este concepto el delito es, por tanto, un supuesto dogmático en el que los llamados elementos del delito aparecen de forma conjunta y simultánea. Por ejemplo, también la conducta, la tipicidad, la ilicitud, la culpabilidad y la punibilidad son los 5 elementos que en este preciso orden lógico constituyen el concepto dogmático del análisis del delito. Así, se falta uno o varios elementos, no se puede hablar de un hecho delictivo, tienen que estar todos. Vamos a hablar también de la concepción formal o jurídica. De acuerdo con esta concepción, el delito es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena. Por ende, la ley es aquella que establece y nomina qué hechos van a ser considerados delitos. Es la ley la que designa y fija caracteres delictivos a un hecho, ¿no? Si en algún momento esta ley es abrogada, el delito desaparece por eso. El delito es considerado artificial, también según Almanza y Peña. Vamos a hablar también del objeto de la infracción. El objeto de la infracción. Los que están relacionados entre sí en el momento de cometer el delito también se llaman agentes del delito, ya que uno ataca al otro. A los primeros se les llama sujetos activos o agentes del delito, y a los segundos sujetos pasivos o agentes del delito. Por ejemplo, los sujetos del delito también se les denomina agentes del delito a aquellas personas que se encuentran interrelacionadas al momento de la comisión del delito. Esto debido a que uno arremete al otro. El primero se le llama sujeto agente activo, ¿no?, del delito, mientras que el segundo se trata del sujeto o agente pasivo del delito. Podemos hablar del sujeto activo. El sujeto activo es una o varias personas que cometen los actos típicos contenidos en la ley penal. Incluye al individuo y examina el alcance de su interacción con el delito. Además, también es decir, también es el autor y el objeto del análisis de la participación.
El sujeto activo puede definirse en el enunciado del tipo de delito utilizando el artículo gramatical, ¿no? El, la, los, lo que permite interpretar que los sujetos activos pueden ser cualquiera. Esto corresponde a la definición del delito o mala conducta. Sujetos pasivos. Esta designación significa que es un sujeto pasivo el propietario de un objeto o interés jurídico afectado, que puede verse realmente perjudicado o simplemente en peligro. Cuando leemos el código, por ejemplo, podemos determinarlo rápidamente preguntándonos ¿a quién pertenece el objeto legalmente protegido? En general, el objeto o interés pertenece al individuo, colectivo o individual, a la sociedad o al Estado. Así este sujeto puede ser una persona física, bueno, hablemos de delitos contra la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, o incluso un feto, ¿no? O un aborto, una persona jurídica, ¿sí? Delitos societarios, delitos contra la propiedad, etcétera, incluido el Estado, ¿no? Que llamemos delitos contra la administración pública. Objeto de la infracción. El objeto de la infracción es, por ejemplo, el objeto del delito es el elemento perteneciente al mundo exterior sobre el que recae esencialmente el delito. Especifica la vulneración de un interés jurídico que el legislador pretende proteger en cada categoría de los delitos. Es así que vamos a hablar de delito que describe el objeto sobre el que se dirige el acto, como una redacción del delito de daños del artículo 105 del Código Penal, que se refiere a los bienes en otros casos, ¿sí? El objeto material. El objeto material es la persona u objeto contra el que se comete el delito. En el primer caso no tiene que coincidir necesariamente con el sujeto. No tiene que tampoco un sujeto pasivo porque el acto de las lesiones recae sobre la persona, sobre la propia víctima, y en consecuencia el acto del secuestro requeriría la prueba de que víctima fue efectivamente dejada en un cuerpo o en un lugar en contra de su voluntad. En los objetos del derecho, un objeto del derecho es un objetivo legal, protegido por la ley penal o un valor violado por un acto criminal. El objeto del derecho nunca se solapa con el objeto material y sus posibles variaciones. O un propietario le roba o dona su coche, su propiedad se reduce en la misma cantidad. El objeto jurídico es el bien jurídico o valor que protege el derecho penal, ¿sí? Y que el delito perturba. El objeto jurídico nunca coincide con el objeto material o las mutaciones o alteraciones que pueda sufrir esas serán relevantes para el derecho penal. En conclusión, el concepto jurídico de delito considera el delito como una violación de las leyes promulgadas por el Estado para proteger la seguridad pública. La última concepción dogmática de Metzger sobre el delito afirma ello también. El objeto de delito tiene doble significado cuando se habla del delito, del objeto de delito, si habla o significativamente del material.